de negocio y de inversión, no solo para las instituciones y los gobiernos, sino incluso para las empresas y los emprendedores. Y particularmente porque la sostenibilidad se convierte en una ventaja competitiva en estos momentos de crisis. Y particularmente los parques tecnológicos juegan un papel importantísimo, porque estamos hablando de la economía del conocimiento y de la ventaja competitiva del siglo XXI. Y son los parques tecnológicos donde encontramos ese híbrido entre el desarrollo económico y la sostenibilidad. Y nunca mejor dicho, en un lugar como Vitoria. En esta transparencia hablamos de equilibrio. A nadie se le escapa que estamos pasando por la peor crisis económica que hemos visto en los últimos 80 años a nivel mundial. Y hay críticos que dicen que no podemos, en estos momentos de crisis, permitirnos el lujo de pensar en la sostenibilidad, que tenemos que pensar solo y exclusivamente a corto plazo en retomar la senda del crecimiento, sin pensar a largo plazo. Yo creo que es un planteamiento absolutamente erróneo. Para empezar, estamos aquí hoy en estos momentos de crisis precisamente porque no supimos pensar en la sostenibilidad como lo que es, y como habían dicho anteriormente algunos de los ponentes, en la visión de los negocios a largo plazo y en el futuro. Equilibrio. Es un planteamiento erróneo pensar que solo podemos y debemos pensar en la rentabilidad a corto plazo. Para empezar, si no hay planeta, no hay economía. Con lo cual no podemos definir como prioridad la economía. Lo que probablemente tenga sentido, y así lo vemos desde la administración del presidente Obama, es pensar que van de la mano y que estamos ante una verdadera oportunidad para definir la innovación y el espíritu emprendedor como la ventaja competitiva, y en este caso la innovación es también el motor que nos va a permitir salir de esta crisis. Y hablamos al fin y al cabo de un debate, el debate o el dilema entre esa decisión ética de pensar en la sostenibilidad y pensar en una mejor calidad de vida y en salvar el planeta, y por otro lado el debate o el dilema que muchos creen que es el acertado de pensar solo y exclusivamente a corto plazo en la economía. Y al hacer esta reflexión pensé que no es la primera vez que llegamos a este tipo de encrucijada histórica de tener que definir qué hacer de cara al futuro. Pensé en lo que ocurrió en 1832 en el Parlamento británico. En ese momento existía un grupo de parlamentarios que intentaban abolir la esclavitud en Inglaterra. Creían que era lo congruente y lo correcto, a pesar de que pasaban la peor crisis económica que había visto Inglaterra en décadas. Y por otro lado, otro grupo en la oposición que decía, palabras textuales en los libros de historia, que esa decisión sería suicidio económico y cómo, de forma proactiva y voluntaria, iban ellos a votar para abolir la esclavitud y por consiguiente ceder lo que creían era su ventaja competitiva, la mano de obra gratis. Al final se tomó la decisión correcta y se abolió la esclavitud. Y fue una decisión histórica para Inglaterra y para el mundo, eventualmente, no porque tomaron la decisión ética o correcta desde un punto de vista de justicia. Fue una decisión muy importante para la economía de ese país, porque obligó a los representantes de la sociedad civil, a los parlamentarios, a los gobernantes, a tener que sentarse y trabajar codo a codo con los empresarios, con los emprendedores, con los miembros del mundo académico, con los científicos, y crear las condiciones propicias para que pudiera florecer la innovación y buscar una alternativa a la mano de obra gratis. De ahí surgieron grandes avances tecnológicos, particularmente la máquina de vapor, el tren y por supuesto el transatlántico. Y esto dio nacimiento a la revolución industrial, que hizo que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia económica que habíamos visto en la historia. Y creo francamente que estamos ante una encrucijada histórica muy similar. En ese momento en Inglaterra había una serie de retos y lo que parecía un reto al principio lo convirtieron en una oportunidad. ¿Cuáles son los retos ante los que nos enfrentamos hoy a principios del siglo XXI? Esto que ven aquí es un listado de algunos de esos retos. Población. Mi padre nació en 1945 y en ese momento la población de la Tierra era de aproximadamente 2.200 millones de habitantes. Hoy somos ya más de 7.000 personas las que habitamos en el planeta.
en una sola generación.